Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía porque hoy, prepárense, tenemos un vídeo que promete. Y créanme, no exagero. Hoy vamos a hablar de amor, de romance, de esos gestos que te hacen suspirar, y de una sorpresa épica. Para quienes no me conocen, y en este canal amamos el chisme, las buenas historias y por supuesto, el drama, pero del bueno. Y hoy, amigos míos, tenemos drama, romance y una dosis extra de ternura. ¿Están listos? Porque yo sí. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Serkan y Özge, y no me refiero a los protagonistas de una serie de televisión. Aunque siendo sinceros, su historia podría ser perfectamente la trama de una novela turca, de esas que nos enganchan a todos. Serkan, un hombre lleno de encanto y detalles románticos, y Özge, la afortunada que ha capturado su corazón. ¿De qué va todo esto? Pues resulta que Serkan le preparó a Özge una sorpresa, pero no cualquier sorpresa. Una sorpresa pública, de esas que te dejan sin aliento y que te hacen creer en el amor verdadero. Y no solo eso, sino que la sorpresa vino acompañada de un pedido especial. Sí, amigos. Prepárense para los pañuelos, porque la emoción está garantizada. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia llena de emociones. Pero antes de continuar, un anuncio importante. Si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, se vienen muchas historias más que les van a encantar. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ya. Y ahora sí, a darle al vídeo. Todo comenzó con rumores, claro. Rumores de que Serkan estaba planeando algo grande. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de especulaciones, de gente preguntándose qué sería. ¿Un viaje? ¿Una cena romántica? ¿Un regalo espectacular? Pues no, amigos. Fue mucho más. La sorpresa tuvo lugar en el corazón de la ciudad, en la Plaza Mayor, bajo la sombra imponente de la catedral. Imaginen la escena, una noche estrellada, la luna brillando con intensidad, iluminando la fachada del majestuoso edificio. La plaza, normalmente bulliciosa, estaba parcialmente acordonada, creando un ambiente íntimo y especial. Cientos de globos blancos y dorados flotaban, atados a las farolas y a pequeñas mesas dispuestas para la ocasión. En el centro una fuente monumental, con sus chorros de agua danzando al ritmo de la música. El sonido del agua, combinado con la melodía suave que emanaba de los altavoces, creaba una atmósfera mágica, casi irreal. La brisa suave acariciaba los rostros, llevando consigo el aroma de las flores recién cortadas que adornaban cada rincón. Un escenario perfecto para el romance. Y ahí estaba Özge, radiante, con un vestido largo color borgoña que le sentaba como un guante y una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Su pelo, recogido en un elegante moño, dejaba ver la delicadeza de sus facciones. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Imagínense la emoción, la anticipación, el nerviosismo, todo en un mismo instante. Había llegado al lugar pensando que se trataba de una simple cena con amigos, una excusa perfecta para disfrutar de una noche agradable. Pero la realidad superaría cualquier expectativa. De pronto la música cambió. Una canción especial, Perfect de Ed Sheeran, una canción que ambos significaba mucho para ellos, comenzó a sonar. Era la melodía que sonaba la primera vez que se besaron, la que escuchaban mientras se perdían en largas charlas nocturnas, la que los había acompañado en momentos de felicidad y de dificultad. Y fue entonces cuando Serkan, con una sonrisa que irradiaba amor y nerviosismo a la vez, se acercó a ella. Caminó hacia ella con paso firme pero con una visible emoción en sus ojos. Tomó su mano con ternura, entrelazando sus dedos con los de ella. Sus ojos brillaban de emoción, reflejando la luna y las luces de la plaza. La miró fijamente con una intensidad que hizo que el tiempo pareciera detenerse. Se podía sentir la conexión, la complicidad, el amor que los unía, palpable en el aire. Lo que sucedió después es digno de una película romántica. Serkan, con voz temblorosa pero llena de cariño, comenzó a hablar. Le dedicó palabras hermosas a Özge, palabras que expresaban su amor, su admiración, su gratitud. Le habló de cómo la había conocido, de cómo se había enamorado de ella, de los momentos especiales que habían vivido juntos.
Ozge, mi amor. Recuerdo perfectamente el día que te vi por primera vez en aquella cafetería. Llevabas un jersey azul y estabas leyendo un libro. Me enamoré de tu risa, de tu forma de ser, de todo. Desde ese momento, supe que mi vida cambiaría para siempre. Recuerdo nuestro primer encuentro en la librería, buscando aquel libro que tanto querías. Recordé nuestra primera cita, y ese paseo a orillas del mar, cuando tomamos helado. Mencionó su primer viaje a Italia, y cómo se perdieron en las calles. Juelas de Roma, riendo y descubriendo juntos cada rincón de la ciudad. Compartió una anécdota graciosa sobre cuando Ozge intentó cocinar por primera vez, y el desastre que resultó ser, pero que aún así, fue un momento inolvidable. Y cada palabra que decía, llegaba directa al corazón, a la vez que un murmullo de emoción se podía sentir en todo el lugar. La gente alrededor, que ya se había percatado de lo que estaba sucediendo, observaba atenta, con los ojos humedecidos. Incluso los más duros, los más escépticos, no pudieron evitar emocionarse. Había parejas abrazadas, amigos tomados de la mano, y desconocidos compartiendo un mismo sentimiento, el amor. La atmósfera era mágica, llena de amor y complicidad. La energía que se respiraba en la plaza era palpable, como si el aire estuviera impregnado de romanticismo. Y llegamos al momento crucial. El pedido especial. Serkan, después de su emotivo discurso, se arrodilló. Se arrodilló con elegancia, manteniendo la mirada fija en los ojos de Ozge. Su expresión era de pura esperanza, de anhelo, de querer compartir el resto de su vida con ella. La luz de la luna resaltaba cada una de sus facciones, dibujando una silueta perfecta contra el cielo estrellado. Sacó un pequeño estuche, lo abrió, revelando un anillo de diamantes deslumbrante. El diamante central, tallado con precisión, brillaba con una luz propia, reflejando la intensidad del amor que Serkan sentía por Ozge. El diseño del anillo era elegante y sencillo, con una banda de oro blanco que complementaba a la perfección el brillo de la piedra preciosa. Y pronunció las palabras mágicas. Ozge, mi vida, mi amor, mi compañera. ¿Quieres ser mi esposa? Su voz, aunque temblorosa, era clara y sincera. Cada palabra resonaba en el silencio de la plaza, creando una atmósfera de expectación. La frase se extendió en el aire con una fuerza que parecía abarcarlo todo. El silencio, la expectativa, y la respuesta de Ozge. Ozge, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que le llegaba a las orejas, asintió con la cabeza. No pudo pronunciar una sola palabra. La emoción la embargaba por completo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad, de sorpresa, de gratitud. Asintió una y otra vez, como si quisiera asegurar a Serkan que su amor era incondicional, eterno. Y dijo que sí. Sí. La respuesta que todos esperábamos. El final feliz. La multitud estalló en aplausos, gritos de alegría y vítores. Los globos blancos y dorados se elevaron al cielo, formando un mar de colores que celebraba el amor de la pareja. Los fuegos artificiales iluminaron la noche, creando un espectáculo de luces y colores que complementaba a la perfección el momento. Un momento inolvidable, un momento para recordar para siempre. Las cámaras de los presentes inmortalizaron el instante compartiéndolo con el mundo entero. Las imágenes de la sorpresa del pedido inundaron las redes sociales. Vídeos, fotos, comentarios, todo el mundo hablaba de Serkan y Ozge. Su historia se convirtió en un ejemplo de amor verdadero, de romance, de esos gestos que nos hacen creer en los cuentos de hadas. Los hashtags #amor verdadero, #pedido romántico y #Serkan y Ozge se volvieron tendencia en cuestión de minutos, demostrando el impacto que la historia había generado en la sociedad. Y no solo eso, sino que la historia de Serkan y Ozge nos demuestra que el amor, el verdadero amor, está en los pequeños detalles, en la dedicación, en la conexión. No importa lo grande o pequeño que sea el gesto, lo importante es que venga del corazón. El esfuerzo de Serkan por crear una experiencia inolvidable y la autenticidad del momento fueron los que tocaron el corazón de todos. Así que, ¿qué podemos sacar de esta historia? Primero, que el romanticismo no ha muerto. Segundo, que las sorpresas, los gestos inesperados, siguen siendo la clave para conquistar y mantener el amor. Y tercero, que siempre hay esperanza, siempre hay espacio para la felicidad. La historia de Serkan y Ozge nos recuerda la importancia de valorar a las personas que amamos y de demostrarles nuestro cariño y gratitud.
Y hasta aquí llegó nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia tanto como a mí. ¿Qué les pareció la sorpresa de Serkan? ¿Les inspiró a hacer algo romántico por alguien especial? Déjenmelo saber en los comentarios. Cuéntenme sus propias historias románticas, sus momentos especiales. Me encantaría leerlos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son mi mayor motivación. Así que no duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. Me encanta leerlos, y siempre trato de responderlos lo más rápido posible. Y ahora, para finalizar. No olviden darle me gusta a este vídeo si les encantó. Compártanlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.